Aquí estamos de regreso en Legal Radio, la institución jurídica más grande. ¿Cómo es que dice del usted? Pensamiento jurídico dominicano más en grande. radio. En radio, ok. La institución jurídica, la institución del pensamiento jurídico más grande en radio. Y próximamente tenemos también pues un aliado que lanza un nuevo programa. Más adelante estaremos pues haciéndoles esa invitación para que también sintonice esta tarde una nueva revista también de temas jurídicos que tanto se necesita, porque las normas están ahí, la legislación está bastante completa, lo que falta es conocer esas normas y saberlas utilizar. Hablábamos de que se le varió la medida de coerción al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, de prisión preventiva a presentación periódica y también a impedimento de salida. A garantía económica, además obviamente de impedimento de salida para que se mantenga en el conocimiento y en el desarrollo de esta etapa del proceso que se le sigue. Muchos en contra, muchas reacciones, Manzano, pero nosotros tenemos un mes hablando del tema de la prisión preventiva y creo que se ha creado conciencia. Pero faltan. Pero te das cuenta de que se hace un aporte de grano de arena para que las personas puedan entender. Fíjate que se promovió la libertad de Donald Guerrero como imputado en el caso Calamar y no se generó una reacción negativa. ¿Por qué? Ni tampoco el Ministerio Público, ojo, eso no es una derrota del Ministerio Público. Todos los días en el país se varían medidas de coerción para una de mejor cumplimiento, más ajustada a la realidad del proceso y que evidencia que el Ministerio Público en una revisión, para que lo puedan entender quienes nos escuchan, que no son abogados, una revisión implica que el juez, pues bueno, dice cuáles fueron las razones, para no utilizar las palabras técnicas, por las cuales yo le impuse medida. Bueno, era un caso reciente. Medida de prisión preventiva. De prisión preventiva, que era un riesgo para el proceso, se puede escapar, eso es un caso serio. Hay una investigación iniciada formalmente, bueno, pues etcétera. Cuando pasa el tiempo, el juez vuelve a verificar lo llamado presupuesto, es decir, las razones. Esas razones mismas que dieron lugar a ver si se mantienen, es decir, si este señor ha entorpecido el proceso, se ha utilizado influencia, se ha distraído pruebas, se ha hecho. No. Bueno, pues entonces le da lugar a una revisión. En Estados Unidos, aún una persona que comete un homicidio tiene derecho a una fianza. Es decir, la libertad es la antesala de cualquier ejercicio, de cualquier otro derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa medida, la Corte, la magistrada Doris Pujol, magistrado Rafael Báez, ¿verdad? Han entendido, y creo que el magistrado, bueno, han entendido que los presupuestos que dieron lugar no coexisten en el día de hoy para mantener en la medida más restrictiva, que es una pena anticipada. Es decir, no importa, Laura, cómo usted le llame, no importa cómo usted le ponga, realmente estar recluido en una prisión implica una pena anticipada. ¿Por qué? Porque decía Milei, el candidato a favorito en Argentina, que la psiquis de la generalización de la creación del Estado siempre ha sido el monopolio de la violencia. Quien tenga la capacidad de encerrar a una persona en contra de su voluntad y hacer actos de barbarie legitimados por la sociedad, está cometiendo el poder más extremo. Entonces, si el poder más extremo está en reducir a una persona en su libertad, que eso, si usted se lo hace a un niño, si usted lo hace fuera de la prisión, encerrar a una persona, es un acto de barbarie de 30 años. Imagine usted reducir a una persona en prisión preventiva para que se defienda. Mutila la psiquis y las oportunidades de buscar pruebas. ¿Qué quiero decir para concluir? Que recibimos la comunidad jurídica cualquier valoración de tribunal, y si el tribunal la hubiese mantenido, óigase bien, también la respetamos, porque quiere decir que los jueces han valorado in situ las circunstancias del caso. Lo que no vamos a apoyar es el lawfare, es decir, esa presión social desde los medios, dirigida quizás a conseguir un fin de que se mantenga una prisión cuando no es merecida. Para mí eso es injusto y yo nunca me puedo quedar callado a eso. Jamás lo haré, porque sería cómplice silente de un acto del cual yo desapruebo
fuera de los tribunales y fuera de los micrófonos. Entonces, esa decisión me parece correctamente emitida que diera la Corte. Entonces, la prisión preventiva debe de ser cada día un instrumento más excepcional de lo excepcional que es hoy. Usted decía al Ministerio Público que no sientan que es un fracaso, y también mencionaba la parte de que para que nos entiendan aquellos que no son conocedores, ¿verdad?, de temas jurídicos, no es que queda libre, no es que ya Donald Guerrero no tiene nada que ver con este caso, simplemente seguirá en el proceso desde su casa y podrá tener otras herramientas para seguir pues defendiéndose. Pero la pregunta que se hacen muchos, y los medios de comunicación también se han hecho eco de esto, es ¿qué pasará con los demás imputados? Mira qué pasa. Muy buena pregunta, Laura. Casi fuera de base. Me saca. Mira por qué. Te voy a explicar. Porque ahí empezamos con el tema de, pero la ley, ¿verdad? Es ley. La ley es dura, debería pero de ser igual para, es igual para todos. todos. Entonces, ¿qué pasará en este caso? Y ahí están los demás abogados, especialmente del exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Ahí voy a hacer una explicación. Porque eso es una de las interrogantes en las aulas universitarias y en los juicios más complejos. Miren, se lo voy a explicar la manera más simple que pueda. Introducción al derecho. Adelante. Miren, una persona, cuando llega a un proceso, llega por su responsabilidad propia. O es la persona principal del delito. Atención, si hay niños escuchando, por favor, sus padres presten atención. Imaginemos un homicidio que lo comete una persona acompañado de 3. La persona que hace el primer disparo y logra y consigue su fin, y los otros que colaboraron con la huida, con la llegada, el que manejó el vehículo, el que agarró a la persona, tienen grados de participación menores. Entendimos esa primera parte. Llegamos a la medida de coerción. Ustedes saben que la persona que menos responsabilidad tiene puede presentar mayor peligro de fuga, y que la persona que cometió el homicidio, siendo aún más responsable penalmente, proporcionalmente puede salir en libertad. Sí, eso es la medida de coerción. La medida de coerción es lo más personal que tiene el derecho universal en el mundo. Las circunstancias mías sobre respecto a mi arraigo personal, dígase que yo soy un buen profesional o no, un buen ser humano o no, un buen comerciante o no, tengo familia, tengo bienes, no me voy a obstruir al proceso, nunca he sido perseguido en ningún hecho, etcétera, etcétera. Esa puede ser la persona que haya cometido el homicidio y el juez darle libertad. No está involucrada su responsabilidad, eso es otra cuestión de otra fase. Ahora bien, la persona que es cómplice ha tenido casos por porte de armas, se fugó una vez de la cárcel cuando tuvo un accidente de tránsito y esa multa nunca la pagó, no tiene familia, es una persona que ha estado ingresado 6 veces por estupefacientes, presenta amenazado personas, presenta mayor peligro procesal para el proceso. Y esa persona es prisión preventiva. Entonces, ¿qué quiero decir con lo que dice Laura? ¿Qué pasará con los demás? Es mutatis mutandi. Es decir, aplicable ipso iure, aplicable en derecho, que las personas puedan inmediatamente, Donald Guerrero obtuvo la libertad, decir el discurso que todos los guerreros deberían de las prisiones del país ser merecedores de la libertad por simplemente presentar la misma. No. Pueden en el mismo caso Calamar presentar ipso facto, ipso iure, libertad porque otra persona fue beneficiada. Si él fue beneficiado como persona, usted no está ahí como persona, usted está ahí como sujeto procesal. Y como sujeto procesal se le evalúa en su comportamiento procesal y ustedes dos tienen la misma presunción de inocencia, más no el mismo tratamiento. Manzano, solo nos falta Peralta. No me has respondido todavía. Todos los imputados de ese caso están ya en sus casas. Peralta es el único que falta de estar en su medida de coerción en prisión domiciliaria, tal vez alguna garantía económica. ¿Será falta de los abogados o será que estamos castigando al exministro? Yo creo que, mira, me voy a jugar con algo y es un pensamiento muy propio. Creo que José Ramón Peralta tiene la barra de defensa más completa. O sea, no puedo decir otra cosa. Algunos los conozco en los tribunales, algunos los conozco en la academia y he litigado con ellos
y estoy completamente convencido de que de todos es la mejor barra conformada de defensa. A mí no me queda la menor duda. Y a mí no me queda la menor duda que puede ser un castiguito, sí. ¿Por qué? Porque creo que desde el día 1, yo creo que la persona que más calificaba para una libertad bajo fianza o un arresto domiciliario era José Ramón Peralta. ¿Por qué? Porque las imputaciones de las cuales fue señalado, las pruebas no eran pruebas directas, sino pruebas circunstanciales, algo que dijo alguien que dijo, qué sé yo, sin percepción de lugar ni tiempo, en base a interrogatorios que se hicieron sin haber un control judicial, sino en base a entrevistas, que nosotros, si somos, es difícil ser coherente, mantener la coherencia, y yo debo de mantener la coherencia. Y siendo coherente con la coherencia misma que me caracteriza, entonces tengo que decir que sí, que es una de las personas que con mayor ahínco debió de alguna manera tener la libertad. Y te digo algo, porque es mucho decir. Creo que es impropia el tratamiento que se le está dando a José Ramón Peralta. Y puedo reafirmarte que es el conjunto de barra de defensa más completo del caso Calamar, el de José Ramón Peralta. No hay una debilidad en esa estructuración de esa defensa. Conozco la calidad profesional y las millas dejadas en la toga de esos togados y han hecho un trabajo extraordinario. Pero leí una frase que me gustó: los obstáculos tú tienes que convertirlo en aliado. Claro. Y no necesariamente verlo como enemigo. No, y utilizarlos para fortalecer, en este caso, los abogados que están en la defensa, y esta gran responsabilidad, pues usarlo para fortalecer ese ejercicio, ¿verdad? Y ver de qué manera pudieran lograrlo. Pero definitivamente, a propósito de lo que mencionábamos, también se refirió a este tema el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Estamos hablando de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, quien consideró y habló con los medios de comunicación en el día de ayer que debe ser analizada la prisión preventiva al exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, tras afirmar que es un empresario con arraigo, por lo que puede enfrentar su caso en libertad, que tú lo decías, Manzano. Manifestó que es un acto de crueldad que se mantengan en prisión a personas mientras el Ministerio Público realiza la investigación de casos. Ningún Estado tiene derecho a que su sistema de justicia opere de esa naturaleza. Manifestó que los jueces se han empecinado en contra de Peralta, eso dice Servio Tulio Castaños Guzmán, que los jueces se han empecinado en contra de Peralta para dejarlo en prisión, inclusive violentando su derecho de defensa, y aclaró que la prisión preventiva es una responsabilidad de los jueces, descartados los abogados, descartados Ministerio Público. Él dice que es una responsabilidad exclusiva de los jueces. Si un juez se deja intimidar, que deje de ser juez, no tiene capacidad para ser juez. Un Estado no se puede manejar de esa forma. Así no, afirmó Castaños Guzmán al asegurar que hay una mediatización de la justicia, que lo hemos también abordado en distintos programas. Argumentó también que el juez es el responsable de la prisión preventiva, no es el Ministerio Público el responsable de eso. Por la naturaleza, el Ministerio Público siempre va a solicitar prisión preventiva y los jueces son los que la conceden, pero tal vez esa naturaleza habrá que reinventarse, Manzano, y que sea desde el Ministerio Público que se empiece a solicitar esa medida de coerción de acuerdo al arraigo de esa persona y al peligro o al verdadero peligro de que esa persona pueda estar exenta de participar y de estar presente en ese proceso. Mira, yo creo que exigirle al Ministerio Público va a ser una política de la persona que en su momento dirige. Entonces, no voy a hacer quizá la crítica hacia el Ministerio Público. El Ministerio Público debería de individualizar y ver que los delitos económicos no tienen una repercusión porque las pruebas, sobre todo cuando son del Estado, están en el Estado mismo. ¿Cómo se le ocurre a José Ramón Peralta entrar en cualquiera de los ministerios, en el Ministerio de la Presidencia, e irrumpir con una prueba? No representa ninguna prueba. Y yo te he dicho, el Estado mide y es el que monopoliza la violencia y tiene la percepción de reducir al extracto más amplio. Es una tortura, un acto de barbarie legalizado. Y reducir de manera mental a una persona que la va a procesar en 6 meses y en 1 año no es una forma de garantizar en sí misma un derecho de defensa. Si ustedes toman como por ejemplo el caso Baninter,
cuando se mencionaba que el hoyo financiero eran 55 mil millones de pesos a una tasa del dólar de cerca de 8 a 12 que se deslizó casi a 50. Sin embargo, la acusación que se le imputa a Ramón Peralta es mucho menos. Y en esa aplicación de las normas de derecho se le dio libertad a Ramón Báez Figueroa. Y la persona fue procesada en libertad. Y yo creo en el procesamiento de la libertad porque cuando son temas complejos, señores, los delitos financieros son más complejos que el homicidio. Porque el homicidio en la formulación precisa de cargo es un verbo pasado, mató el día tal, en fecha tal y los medios que utilizó, te lo dice el cuerpo. La mejor conversación la tiene un forense con un cuerpo inerte que no habla. Y él te puede decir cuánto fueron las estocadas, el hundimiento, el grosor, el tamaño, cómo cayó. Sin embargo, los delitos financieros son interpretaciones de perito, son interpretaciones de parte y no puede bajo ninguna circunstancia reducirse a José Ramón Peralta a defenderse de un delito tan complejo y de una acusación tan compleja que va a tener repercusiones desde ya. Porque desde ya, todas sus empresas, todos sus relacionados, le hicieron como el baigón y se fueron. Entonces, debemos de decir que Ramón debe también, y yo lo tuteo, no sé por qué, ¿verdad? Le estoy poniendo su nombre de manera directa, pero bueno, estoy diciendo que ese ciudadano merece, porque la mereció siempre, la libertad para defenderse y si es culpable en un juicio oral público y contradictorio, con inmediación de pruebas, es decir, con pruebas contundentes, pues que asuma su responsabilidad en su momento, pero no de manera anticipada.